Muchas gracias, señoras y señores. Y vamos con la segunda y última mesa redonda. Esta mesa redonda con 3 es un poco complicado, pero en fin, será una mesa redonda. En la que vamos a hablar de China como actor internacional y en la que tenemos con nosotros a Luis Simón, que es el director del Real Instituto Elcano en Bruselas, y de Alfonso Castro, que es diplomático, embajador y en este momento es asesor en política exterior del presidente del Partido Popular. No estoy muy seguro por dónde empezar, pero tal vez yo le pediría a Luis Simón que nos dé un contexto de China como actor en cuestión de seguridad y defensa en la región china, en la región asiática, perdón, y cómo va desarrollando después esa relación en seguridad y en defensa con otras partes del mundo. Bien, bueno, muchas gracias, en primer lugar. Buenos días a todos. Yo creo que, ya se ha dicho mucho, ¿no? Tanto en la primera sesión con el presidente como luego en la segunda mesa, de los objetivos que tiene China y de la necesidad de interpretar esos objetivos como parte de un sistema, de un todo integrado, ¿no? Un sistema estratégico de pensamiento integrado. Uno de los objetivos, se ha hablado mucho de la voluntad de China de cambiar el llamado orden liberal internacional dominado por Occidente, por Estados Unidos, y también, sobre todo, de la importancia de expulsar a Estados Unidos de su vecindario inmediato, ¿no? De Asia Oriental, Indo-Pacífico, Asia-Pacífico, lo llamemos como le llamemos, ¿no? Y se habla mucho estos días, y se ha hablado también en la mesa anterior, el panel anterior, y en la sesión de inauguración, de la rivalidad Estados Unidos-China como elemento estructurador del sistema internacional, ¿no? Y del hecho de que esa rivalidad un poco lo abarca todo, ¿no? Abarca el sistema de relaciones económicas, abarca la tecnología, abarca el ámbito militar, se proyecta sobre Oriente Medio, se proyecta sobre Europa, se proyecta sobre América Latina, se proyecta sobre Asia-Pacífico, pero yendo un poco al grano de tu pregunta, creo que es importante tener en cuenta que la rivalidad no es igual de importante en los distintos planos, ya sean temáticos o geográficos, ¿no? Y que el epicentro de la rivalidad entre Estados Unidos y China está principalmente en el ámbito militar y en la región Asia-Pacífico o Asia Oriental, ¿no? Y por ser más específicos, en lo que llamaríamos la primera cadena de islas, ¿no? Que va un poco desde Japón, pasando por las Ryukyus, Taiwán, hasta Filipinas, ¿no? Donde Estados Unidos tiene eso que los chinos llaman esa gran barrera militar que, desde un punto de vista chino, impide a China salir con libertad al Pacífico y en general, ¿no? Y que embotella el desarrollo estratégico chino dentro de esa primera cadena de islas, ¿no? De ahí la importancia de Taiwán. Taiwán tiene una importancia específica desde un punto de vista estrictamente militar, porque está un poco en medio, ¿no? entre el archipiélago de las Ryukyus y Okinawa por un lado y Filipinas en el otro, está un poco en medio de esa barrera y primera cadena de islas, ¿no? Entonces, efectivamente, el objetivo más importante de China desde un punto de vista militar estratégico es erosionar la credibilidad y erosionar el sistema de disuasión que tiene Estados Unidos, tanto a través de un despliegue de fuerzas adelantado, ¿no? Forward Defense, de la US Navy y de la Fuerza Aérea, y del sistema de bases y de alianzas que tiene en la región Indo-Pacífico, ¿no? Esto, sobre todo, China, yendo un poco a lo que comentábamos antes de Oriente Medio, que sabemos que Estados Unidos se ha centrado mucho en los últimos 20 años en Oriente Medio y en labores de contrainsurgencia, contraterrorismo y tal, y esto ha creado costes de oportunidad en lo que es la modernización tecnológico-militar a alto nivel para competir con grandes potencias o rivales pares como China y Rusia, ¿no? China y Rusia se han aprovechado de esa focalización de Estados Unidos en tareas de contrainsurgencia, contraterrorismo, que tienen unas necesidades de capacidades, de doctrina, tal, muy distintas y muy específicas, para intentar acortar ese gap a alto nivel
que había que tenían en sus respectivas regiones contra Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, en los últimos 30 años, desde los años 80, desde la segunda estrategia de offset del Pentágono, ha tenido prácticamente libertad de movimiento y de acceso, en gran parte gracias a su superioridad tecnológico-militar, libertad global de movimiento y de acceso, ¿no? Incluido en Asia-Pacífico. Y China, con la estrategia que se llama en círculos estratégicos de negación de acceso y de negación de movimiento, anti-access and area denial, que básicamente consiste en aplicar los desarrollos en el ámbito de munición guiada, que un poco copiar y pegar el sistema americano en el ámbito de munición guiada, y básicamente desplegar una serie de misiles balísticos y de crucero en su fachada pacífica para mandar la señal a Taiwán, a Japón, a Filipinas. Bueno, Filipinas es un caso particular, que Estados Unidos ya no tiene libertad total de acceso y de movimiento, y que ya no tiene, un control, lo que se llama Local Escalation Management, un control de las dinámicas de escalada, de disuasión a nivel local, que para derrotar a China tiene que escalar verticalmente y ir a una guerra total o a una guerra e incluso una guerra nuclear, ¿no? Que esa es la única forma que tiene Estados Unidos de neutralizar a China y de disuadir a China. Entonces, China lo que quiere hacer es un poco una estrategia similar a la que ha seguido Rusia en Europa, es mandar la señal a los aliados regionales de Estados Unidos de que Estados Unidos la disuasión de Estados Unidos solo es creíble si Estados Unidos lanza toda la carne del asador. Y luego, por otro lado, otro relato, que es que Estados Unidos no se va a jugar Los Ángeles por Tokio o Los Ángeles por Taipei, con lo cual, digamos que animar a esos aliados a que busquen algún tipo de acomodación con China, ¿no? Entonces, China está en eso, ¿no? Despliegue de misiles, modernización también naval y aérea, pero sobre todo a nivel de misiles, y aprovechar su ventaja geográfica, la ventaja que le da el territorio y que está allí, que tiene un territorio muy amplio, para intentar erosionar las bases de la credibilidad estadounidense en la región. Entonces, está en ese juego, ¿no? Tú, para levantarnos el ánimo, vamos, eres un éxito. Ya he entendido que la superioridad tecnológica y militar de Estados Unidos, de la que hablábamos de la que mencionabas al principio de tu respuesta, hoy en día es muy inferior a la que era hace unos años. Pero, ¿en qué momento podemos prever que tengan una capacidad tecnológica militar más o menos igual a la de Estados Unidos? Bueno, yo creo que a nivel, si contemplamos eso desde un punto de vista global, yo creo que están todavía bastante lejos, ¿vale? Se habla mucho en estos momentos, se habla mucho de la rivalidad Estados Unidos-China como factor estructurador del sistema internacional, y eso es verdad, pero yo creo que en buena medida todavía vivimos en un mundo unipolar, en el sentido de que si tú contemplas el poder desde un punto de vista amplio y también desde teniendo en cuenta no solo el poder militar, tecnológico, económico, comercial, diplomático, soft power, poder de atracción cultural, y desde un punto de vista amplio también geográfico, ¿no? La capacidad de proyectar poder casi ilimitado a cualquier zona del mundo, China está muy lejos de Estados Unidos, está muy lejos de poder conseguir eso, ¿no? El principal referente que tenemos los académicos en relaciones internacionales para describir el sistema internacional es el de la polaridad, ¿no? que es un concepto que hace referencia al número de grandes potencias que hay en el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe un gran consenso en torno al hecho de que lo que llamamos Guerra Fría era un sistema bipolar, estructurado en torno a Estados Unidos y a la Unión Soviética, también un amplio consenso respecto a que lo que siguió a eso era un sistema unipolar, estructurado en torno a la hegemonía estadounidense / occidental, si quieres luego entramos en lo de la barra, pero ahora mismo los académicos no están de acuerdo en cómo caracterizar el sistema internacional, ¿no? Hay gente que habla de una unipolaridad que se va disolviendo, gente que habla de una bipolaridad estructurada en torno a Estados Unidos y China, gente que habla de una multipolaridad, yo no creo que estemos, yo creo que estaríamos más cerca de la bipolaridad que de la multipolaridad, y gente que habla de apolaridad, ¿no? Que el poder sea difuminado, como Richard Haass, expresidente del Council on Foreign Relations, que dice que el poder sea difuminado y digamos que sea
se ha repartido tanto a nivel horizontal, de Estados Unidos hacia otros estados, como a nivel vertical, hacia corporaciones y hacia actores no estatales, ¿no? A mí me gusta, a mí personalmente me gusta la fórmula que utilizan dos académicos de Dartmouth College, Steve Brooks y William Wolford, que definen el sistema internacional como un 1 más Y más X, ¿no? Donde el 1 es Estados Unidos, la Y es una gran potencia, que es China, que aspira a subir a la Champions League, y X es un número indeterminado de grandes potencias que puedes poner a Rusia, a India, a Japón, a Alemania o a la Unión Europea, depende de cómo tal, pero que no aspiran a subir de división, que están ahí y es un número indeterminado, ¿no? Entonces, yo creo que, yendo a lo que decías, y en el ámbito estrictamente militar, yo creo que ahora mismo hay, en un contexto de disuasión y de posible guerra en Asia-Pacífico, sobre todo en buena medida debido a lo que yo decía de esta competición por acceso y movimiento, ¿no? Y por esta estrategia o esta familia de capacidades que China ha desarrollado para negar a Estados Unidos o para subir los costes del acceso y del movimiento americano, por ser más preciso, el ámbito ahora mismo principal desde un punto de vista militar, aunque a lo mejor algunos militares aquí me corrigen, es el submarino, ¿no? Y en el ámbito submarino Estados Unidos está todavía bastante por encima de China. O sea, si te vas a una escalada y a una guerra total, yo creo que Estados Unidos está todavía y va a seguir estándolo durante muchos años y probablemente décadas por encima de China, tanto en el ámbito submarino como en el ámbito nuclear, ¿no? Como en el ámbito de golpeo de largo alcance, ¿no? También convencional. Pero en la actualidad, ¿el gasto en defensa chino es proporcionalmente superior al de Estados Unidos? No. No. Entonces, mientras no sea superior, es difícil que alcance. Sí, a ver, lo que pasa es que Estados Unidos tiene que dividir su fuerza entre varias regiones. Estados Unidos es una potencia global, tiene que dividir su fuerza entre varias regiones. China tiene su esfuerzo militar, a pesar de que no tenemos transparencia total sobre el gasto chino en el ámbito militar, con lo cual es un gran interrogante. Estados Unidos tiene su fuerza y sus esfuerzos estratégicos y militares concentrados sobre todo en el Indo-Pacífico. Es consciente de que el Indo-Pacífico, y más concretamente la primera cadena de islas, es el centro de gravedad del sistema internacional y de la rivalidad con Estados Unidos. Y también es consciente de que Estados Unidos tiene ciertas pulsiones, por así decirlo, de overstretch, ¿no? De lanzarse a todos lados, ¿no? Entonces, los chinos, sí, son inteligentes, y yo creo que un poco yendo a lo que decía Tino, lo son, y son alfabetos desde un punto de vista estratégico. Lo que deben hacer es intentar tender trampas a Estados Unidos, intentar dispersar la fuerza estadounidense, intentar dispersar los esfuerzos y el despliegue de Estados Unidos en distintas regiones y causar problemas que un poco que atraigan a Estados Unidos, ¿no? Y eso, por un lado hacer eso, por otro lado erosionar las bases de la credibilidad de Estados Unidos frente a aliados en la primera cadena de islas y luego pues invertir en subversión, en cooptar políticamente a esos aliados para intentar cambiar la estructura de poder en Asia-Pacífico sin tener que ir a una guerra, porque una guerra, si entras en las dinámicas escalatorias, yo no veo a China derrotando a Estados Unidos en una guerra total en la que Estados Unidos decide lanzar toda la carne al asador, ¿no? Otra cosa es que Estados Unidos decida, oye, mira, no nos vamos a jugar el todo por el todo, teniendo en cuenta otros factores y otras regiones, y etcétera, etcétera. Ildefonso, me ha parecido que gesticulabas discrepando. No, simplemente el escenario apocalíptico, ¿no? Creo que es importante, pero bueno, creo que estamos en otro momento, ¿no? Hay unas relaciones de interdependencia que pensar en Armagedón hoy, pues creo que es un poco, por suerte, no está en los próximos años previsto, ¿no? Pero sí que es cierto que esa pelea está ahí, entre Estados Unidos y China. Europa está bastante perdida, en mi opinión. Es decir, esto de hablar de autonomía estratégica es entre una broma o un concepto con poco contenido. Yo siempre digo que, con todas las diferencias que pueda haber, si a un país como España le dan a escoger entre estar cerca de Estados Unidos o cerca de China, yo tengo pocas dudas, ¿no? Donde tenemos que estar, y pues, si alguna duda es Estados Unidos. Como está explicando Luis, o sea, China tiene una serie de
Es un proceso de maduración, un desarrollo interno, poder económico, y estamos quizás en una fase donde vemos el expansionismo de una manera más clara. Vemos por círculos que no son compartimentos estancos, pero hay un primer círculo que ha descrito muy bien Luis. Hay un segundo círculo que se ve un poco menos, ¿no? Yo siempre digo, es cierto que el problema son las líneas de los 9 puntos y lo que yo llamo los perdedores de la línea de 9 puntos, todas estas líneas de alrededor, pero también hay una toma de posiciones importante en el Pacífico, en las pequeñas islas, ¿no? Y son países muy fácilmente desestabilizables o comprables, si se me permite la expresión, y esa guerra está produciéndose. Se habló aquí antes de Oriente Medio. Hombre, yo creo que es importante, evidentemente, para China por la cuestión de hidrocarburos. Su presencia militar, aunque tenemos el caso de Djibouti, sí, es la única base que tienen en estos momentos operativas del 17, es importante, las rutas de navegación. Es decir, la estrategia fundamental china es lo que ahora llamamos los europeos, que lo hemos descubierto hace poco, el de-risking, ¿no? Yo creo que China lleva de-risking muchos años y nosotros nos acabamos de despertar ahora. Entonces, en Oriente Medio sí que es un interés, entre comillas, tardío, es un interés basado en materias primas. Sí que se nota, desde el año 16 hay una mayor presencia china, una mayor proximidad con Arabia Saudí, sobre todo. Hay cumbres en el año 16, en el 17, en el 19. COVID es un paréntesis. Y en diciembre del 22 hay un cambio, un acelerón, que es un nuevo viaje de Xi a Arabia Saudí. Pero no solo eso, sino se realiza la primera cumbre China-Consejo de Cooperación del Golfo y China-Liga Árabe. Eso lo van a seguir trabajando. En el tema de Oriente Medio, de Gaza, de Palestina, hombre, sí que tienen un cierto protagonismo, ellos mantienen una dialéctica anti-israelí, pero yo creo que el protagonismo es limitado porque hasta ahora la presencia militar china es limitada. Probablemente Rusia, que es su gran amigo o su gran aliado, sí que tenga un poco más de presencia. Pero yo, si me permiten, yo me he inventado un acrónimo. Se habla mucho de los BRICS, de Euro. Yo llamo los CRINCS, que son China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Es decir, creo que ahora se está viendo, un buen ejemplo es Ucrania. La guerra de Ucrania, yo creo que hay 4 escenarios fundamentales con China, que es Taiwán, el sudeste asiático, la tecnología, la guerra, la competencia tecnológica, que eso va a ser clave porque eso va a haber todas las derivadas, y luego Ucrania. Ucrania es el caso, el ejemplo, ¿no? Es la realidad, estamos viendo la realidad. Entonces vemos que claramente Irán está apoyando militarmente a Rusia, Corea del Norte está apoyando militarmente a Rusia y a China por ahora solo se echará en cara que exporta material de doble uso, ¿no? Pero, bueno, ahí hay una coalición de intereses, son ideológicamente, digamos, como decía el otro día un experto que escuché, el macroplan ruso y chino coincide, es contra Occidente. Tienen 2 economías complementarias en las que Rusia pone las materias primas, hidrocarburos y abastecimiento de comida, básicamente, y lo que tiene valor añadido lo pone China, ¿no? Y bueno, esto es un poco este escenario. Ya Brzezinski, el que fue consejero de seguridad nacional de Carter, ya lo dijo en uno de sus libros, se llama El Gran Tablero, decía que lo que nos íbamos a encontrar es a una gran alianza contra Occidente. Básicamente, él decía, a finales del siglo XX, China, Rusia e Irán, pero en la que China ahora va a ser el socio principal, ¿no? Luis, Taiwán, el punto en el que es más probable que surja el choque entre Estados Unidos y China es Taiwán por la aspiración china de recuperar la plena soberanía sobre la isla. En una palabra yo diría que sí, pero si me permites también un poco relacionado a lo que ha dicho Ildefonso sobre ser apocalíptico y tal, yo no pretendía ser apocalíptico. Yo aquí estoy hablando más bien de una lógica, una gramática de disuasión. O sea, la labor de Estados Unidos y la labor de China, y esto es algo que se discute abiertamente en documentos públicos y en círculos estratégicos en ambos países, es garantizar la superioridad frente al otro precisamente
para evitar tener una guerra o para lograr avanzar sin tener que llegar al disparo, ¿no? Entonces, la interdependencia sí que es verdad que vivimos en un mundo de un alto nivel de interdependencia económica, y entonces hay mucha gente que avisa de los riesgos de aplicar una gramática de rivalidad estratégica a todos los aspectos de la vida económica y social. Esto no es nuevo. Por ejemplo, en 1909, un historiador británico Premio Nobel de la Paz, un famoso Norman Angell, escribió el libro La gran ilusión, ¿no? Y su tesis central era básicamente que el nivel de interdependencia económica entre Gran Bretaña y Alemania, entre los países europeos, pero sobre todo entre Gran Bretaña y Alemania, era tal que los costes de cualquier tipo de confrontación militar eran inasumibles, ¿no? Y por tanto la guerra era casi imposible. Y yo aquí destacaría que, en contraste con Estados Unidos y China, que tienen un alto nivel de interdependencia, sobre todo comercial, Reino Unido y Gran Bretaña y Alemania tendrían también un alto nivel de interdependencia, incluso cultural y social, ¿no? Incluso de admiración propia. Y me temo que eso no impidió que fuesen a la guerra, ¿no? Respecto a lo que comentaba de Taiwán, yo haría un comentario más general, y ahora voy al grano de Taiwán, que es que, un poco yendo también a lo que decía, yo creo que con mucho acierto, Ildefonso, ¿no? Que es que no podemos explicar la guerra de Ucrania como un fenómeno estrictamente regional o acotado a los parámetros geopolíticos de la región europea, ¿no? En ciencia política y en relaciones internacionales hay un debate intenso sobre la relación entre lo que llamamos los niveles de análisis global y regional en la seguridad internacional, ¿vale? Y sobre la medida en la que las regiones se rigen por sus propias reglas, actores y dinámicas, y por tanto operan con un grado importante de autonomía respecto al nivel sistémico global, o por otro lado, en qué medida dinámicas sistémicas o globales se superponen e incluso determinan el tablero regional, ¿no? Yo creo que hay algo de ambas cosas, ¿no? Y la intensidad con la que las dinámicas o actores globales se proyectan sobre una región depende de muchos factores, pero entre los que yo destacaría, primero, la naturaleza y la intensidad de la rivalidad sistémica, en este caso cada vez más alta, ¿no? Entre grandes potencias, y segundo, la importancia que las grandes potencias atañan a una región concreta, ¿no? Obviamente no tiene la misma importancia estratégica para la realidad China-Estados Unidos, el sudeste asiático, como el África subsahariana o como América Latina, ¿no? Entonces, en la guerra de Ucrania, el nivel regional, Europa del Este y Europa en general, es desde luego central, pero factores de índole extraeuropea tienen cada vez más importancia, ¿no? Y esto lo ha comentado con mucho acierto, creo, que Ildefonso, ¿no? Por ejemplo, China ha ayudado a Rusia a amortiguar la presión económica, diplomática occidental desde el minuto uno, ¿no? El otro día teníamos a Zelensky acusando a Xi Jinping de ayudar a sabotear la reunión de Suiza, ¿no? Pero más allá de esto, a través de la transferencia de bienes y tecnologías de uso dual, China está apuntalando a Rusia, tanto a nivel de industria de defensa como operativamente, ¿no? Entonces, y eso también un poco va al hilo de que todas esas referencias a la necesidad de animar a China a que, por favor, convenza a Rusia para que levante el pie del acelerador, es un poco, peca de algo de cierto grado de ingenuidad geopolítica, ¿no? Y luego vemos que también hay tráfico en la otra dirección, que voy un poco a lo que comentabas, ¿no? O sea, que no solo actores y dinámicas geopolíticas asiáticas inciden en lo que está ocurriendo en Ucrania y en Europa, sino que la evolución de la guerra de Ucrania afectará también a dinámicas geoestratégicas en Asia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una hipotética victoria rusa, con todos los matices y tal, una hipotética victoria rusa en Ucrania, ¿no? El colapso de Ucrania llevaría a una situación muchísimo más complicada para la OTAN en el llamado flanco este, ¿no? Ya que ese flanco, defender ese flanco sería mucho más amplio geográficamente hablando que el actual, ¿no? Más parecido en lo que se refiere a escala al que teníamos en la Guerra Fría, y por tanto requeriría mucho más recursos para apuntalar la estrategia de disuasión de la OTAN, ¿no? Esto quiere decir que la presión para Estados Unidos, para que Estados Unidos destinase más recursos militares a Europa del Este, aumentaría, dificultando así los planes de Estados Unidos, la visión de Estados Unidos de focalizar su atención en Asia, ¿no? Y aquí a lo mejor podemos intentar tranquilizarnos pensando que Rusia es muy incompetente y que no se dedica al negocio de la reconstrucción, sino que más bien está en el negocio de la destrucción,
lo que quiere decir que tendría las manos llenas, ¿no? Intentando ganar la paz en Ucrania, ¿no? Pero es que a lo mejor a China, yendo a tu pregunta, a lo mejor le interesa en ese escenario, a lo mejor a China le interesa poner sus recursos a disposición de la reconstrucción económica y la estabilidad política de Ucrania para liberar un poco el ancho de banda, por así decirlo, de Rusia y permitir a Rusia que se siga centrando en la modernización militar y en cargar contra la OTAN para mantener a Estados Unidos centrado en Europa, ¿no? Esto es una forma de decir que una victoria rusa seguramente haga más posible un movimiento de China hacia Taiwán o en cualquier otro punto de la llamada primera cadena de islas. Ahora también hay mucho rifirrafe con Filipinas por el cambio de orientación geopolítica que ha tenido Filipinas, ¿no? Y yo, por acabar aquí, personalmente creo que en caso de que haya contingencias militares simultáneas o casi simultáneas en Europa y Asia Oriental, Estados Unidos realmente no se enfrenta a ningún dilema. Yo creo que Estados Unidos tiene muy claro que debe priorizar Asia. Y eso deja a Europa expuesta, ¿no? Y eso hace que los europeos tengamos que centrarnos en intentar liberar a Estados Unidos lo más posible en Europa, aún sabiendo que la defensa de Ucrania y la seguridad de la arquitectura geopolítica europea no puede mantenerse sin algún tipo de implicación de Estados Unidos, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que ajustar. Pero por complementar uno de los puntos que has dicho, ¿tú crees que si efectivamente se produce esa derrota de Ucrania y que hay una victoria más o menos, llámese en los términos que sea, pero una victoria de Rusia, has dado unas razones técnicas por las que crees que eso favorecería a China? A mí me parece que ha faltado una muy importante, igual es que tú no lo crees, que es el mensaje que manda el que Rusia pueda tener esa victoria frente a Occidente y frente a la OTAN. Para China es un mensaje de yo también puedo hacer algo en un territorio que nunca he dejado de reconocer como mío, porque Rusia en un momento determinado dejó de reconocer Ucrania como territorio suyo, pero China continental nunca ha dicho eso respecto de Taiwán. Sí, hasta cierto punto. Hay mucho debate también sobre cuánto importa, en la literatura de relaciones internacionales, sobre cuánto importa la reputación, ¿no? Y cómo de extrapolable es la credibilidad y las normas y tal, versus cuánto importa el despliegue de fuerzas y el hecho de que tus recursos militares no sean finitos, ¿no? Yo creo que China tiene muy claro que Taiwán es mucho más importante estratégica y militarmente para Estados Unidos que Ucrania. Entre otras cosas porque lo han dicho varios presidentes estadounidenses. No vamos a ir a la guerra con Rusia por Ucrania. Eso lo dijo Biden cuando estaba ya Rusia movilizada. Obama dijo en 2014 en una entrevista en el Atlantic que Ucrania era un interés primario para Rusia y secundario o periférico para Estados Unidos. Con Taiwán tú no tienes ese lenguaje. Con Taiwán tienes un lenguaje muy distinto. Entonces, sí que es verdad que hay un componente de reputación, de credibilidad, de extraer lecciones, etcétera, etcétera, pero yo también me lo tomaría con algo de cautela. Ildefonso, el papel de China en Oriente Medio, ya hemos hablado de él, pero yo querría que me mencionaras también un poco el papel en el África subsahariana, negra, y en Iberoamérica. Bueno, son zonas de... China, como se ha dicho muchas veces, quiere cambiar el orden basado en reglas y quiere un orden basado en realidades de poder. Entonces, en ese proceso de maduración, que probablemente la ola más expansionista empieza a principios del siglo XXI, dos de los sitios en los que va primero es África y América Latina, con un interés fundamentalmente de suministros, también de influencia política. No tiene, digamos, no hay un planteamiento militar, quitando el caso concreto de Djibouti, ¿no? Sí que es decir, porque China actúa, bueno, financiación muy barata, normalmente ligada a obra pública. Es decir, apoya financieramente sin preguntas, pero con condiciones, ¿no? Son dos cosas distintas. Y ponerse de condiciones. Al mismo tiempo, China desarrolla un poder blando importante. Un poder blando que es su presencia mediática. Por ejemplo, en África, desde la televisión china, la agencia de noticias, el China Daily versión
África, el desarrollo de los institutos Confucio, lo que he leído la última vez que conté algo, que leí algo que había contado los institutos Confucio, en África hay 61 y el primero se creó en el año 2005. En América Latina había como 40 y tantos, ¿no? Están creando una cosa de influencia importante. En África sí que hay el proyecto, es decir, China tiene una vocación de control de rutas marítimas y de estrechos, ¿no? Tiene cubierta, eso llega hasta el estrecho de Gibraltar. Eso incluye el estrecho de Gibraltar también. En África sí lo que se ha hablado mucho es de las posibles nuevas bases militares, ¿no? Y se habían hablado, evidentemente, están expandiéndose poco a poco y se ha hablado de como posibles emplazamientos en Mozambique, Guinea Ecuatorial, Cabo Verde. Evidentemente las cosas están ahí y están más que nada por una cuestión estratégica de poder en expansión, pero no tiene un ansia militar, no tiene despliegue militar, sí es un suministrado de material, pero es más bueno, de sumar en el sur global y de crear esta corriente de opinión que antes explicaba Tino también por la lucha contra el colonialismo, neocolonialismo, que en África encuentra un caldo de cultivo. Y en América Latina es un poco lo mismo, ¿no? Con la peculiaridad quizás que en América Latina te encuentras con un grupo de los pocos países reconocedores de Taiwán en la actualidad, ¿no? Pero es el mismo proceso, ¿no? China es el primer socio comercial de una gran mayoría de países iberoamericanos. Tiene cosas un poco preocupantes como la base astronómica que tiene en Neuquén, en Argentina, y que el presidente Macri intentó, bueno, no sé si cerrar, pero intentó hacer algún movimiento y básicamente, como decía alguien que conocía el tema, la respuesta fue soja. Si quieres que te importe soja, pues vamos a dejar las cosas como están. Y bueno, y ha habido están tomando posiciones. Aunque es más, yo veo la presencia de China, la veo más como económica, de cierto control de futuro, de materias primas, más que una presencia militar. Por poner un ejemplo, es decir, China tiene buenas relaciones con Venezuela, pero no tiene la implicación en Venezuela que tiene Rusia, por ejemplo, ¿no? O que tiene Cuba, ¿no? Desde el punto de vista militar, de inteligencia, o incluso, yo me atrevería a decir, con gran desconocimiento, probablemente Irán, ¿no? Y yo creo que, bueno, son dos zonas en las que tiene una alta receptividad, pero es más influencia y poder económico. Yo creo que no es un primer objetivo, es algo más, diría yo, instrumental. Luis, ¿cabe imaginar en un futuro no muy lejano el que veamos a Taiwán quedándose solo en el escenario del reconocimiento diplomático por parte de otros países? No digo que políticamente, porque hemos visto que Estados Unidos en su día rompió, pero siguió dándole un apoyo fundamental, como has explicado muy bien antes. En este momento lo que le queda, pues son 12, 14 países, una cosa así, la mayor parte de ellos creo que centroamericanos, que no son exactamente potencias mundiales, y que al final, el año pasado, si no recuerdo mal, perdió otro reconocimiento, y al final el poder de la economía continental china pues es un señor muy poderoso, ¿no? El dinero. ¿Vamos a ese escenario? Bueno, algo de eso hay, pero francamente yo entiendo que esto es bastante importante para Taiwán, pero yo creo que Taiwán sabe también distinguir, ¿no?, entre este plano y lo que realmente importa, ¿no?, que es el compromiso no solo de Estados Unidos, sino de otros aliados de Estados Unidos en la región y más allá de la región para con su seguridad, ¿no? Yo creo que los países occidentales han encontrado cierto equilibrio en lo que se llama el One China Policy, ¿no?, una política hacia China que es reconocer a nivel simbólico el hecho de que Taiwán es parte de China, pero por otro lado afirmando la independencia de facto de Taiwán y el no derecho de China
a ingerir en los asuntos de Taiwán, no digamos ya en tomar a Taiwán, ¿no? Y entonces sí que es verdad que esto del One China Policy pues plantea ciertos inconvenientes a la hora de reforzar e invertir en la residencia de Taiwán, pero aún así vemos que tanto Estados Unidos como Japón, como Australia, como ciertos países de la Unión Europea, en menor medida, pero algunos como Reino Unido, bueno, Reino Unido no está en la Unión Europea, sí que están contribuyendo a apuntalar la resiliencia de Taiwán, ¿no? de muchas formas, ¿no? Incluido las llamadas pues, operaciones de libertad de navegación cerca del estrecho, el refuerzo de la cooperación militar, los diálogos militares y políticos con Taiwán, los contactos con Taiwán. Entonces, sí que es verdad que hay algo de eso en lo que se refiere al resto del mundo, pero en lo que realmente en los países, las grandes potencias económicas, tecnológicas y militares que realmente importan en lo que se refiere a la correlación de fuerzas o al cálculo coste-beneficio que China pueda tener respecto a un posible movimiento hacia Taiwán, vemos que un poco la marea va en la otra dirección, ¿no? Teniendo en cuenta el techo de no reconocimiento de independencia, teniendo en cuenta ese techo, por debajo de ese techo se está cooperando cada vez más con Taiwán, ¿no? La propia Unión Europea, en sus estrategias que ha sacado en los últimos años sobre Indo-Pacífico, pues menciona la importancia de Taiwán, ¿no? Y de la relación económica y tecnológica con Taiwán. O sea que es un poco que se está un poco sorteando eso, ¿no? Pero ese es un escenario que podemos prever que puede ocurrir. Sí, pero es que Estados Unidos no reconoce ni parece que vaya a reconocer la independencia de Taiwán, ¿no? Sí, eso. Una pregunta que por tus actuales responsabilidades te tengo que hacer. ¿Cómo valoras en este momento, Ildefonso, la relación bilateral España-China? Desigual. Desigual. Bueno, seamos un poco más concretos. Sí, yo creo que, vamos a ver, creo que la Unión Europea, déjame que primero empiece en la Unión Europea y luego bajo a España. La Unión Europea ha estado, yo creo, bastante perdida en cuestión a China. Hace poco le escuchaba a un periodista norteamericano con 20 años en China, habla mandarín, casado con China, o sea, imbuido en China, que ha venido a trabajar a Europa y ha dicho la política europea en relación a China es una mezcla de ignorancia, ingenuidad y codicia. Y así no se va a ningún sitio, ¿no? Creo que estamos empezando a despertar. Y para dar temas concretos, ¿no? La reciente decisión en relación a los vehículos eléctricos, ¿no? Creo que muestra un cierto cambio. Al mismo tiempo, en abril se abrió por primera vez un nuevo mecanismo que tiene la Unión Europea de vigilancia en relación a las compras públicas de equipamiento médico por parte de China. Esta primera es un instrumento nuevo. Bueno, yo creo que aquí, dentro de Europa, ha creado una caja de herramientas con un poquito más de filo y hay un cierto mayor apetito para utilizarla, siempre que Alemania nos deje, ¿no? Porque Alemania, que tiene muchas ventajas, pero nos creó la dependencia del gas ruso, pues su exportación y su inversión, sobre todo en sectores como el automovilístico, es enormemente amplio. Nosotros, yo creo que nosotros solo... O sea, la Unión Europea no tiene escala suficiente, no tiene masa suficiente, difícilmente, para competir con China. Por eso, esto repito, lo de la autonomía estratégica me preocupa, ¿no? Con Estados Unidos sí podemos hacer cosas. Y España está dentro de ese paquete. Bilateralmente, yo creo que tenemos poca... Es muy desigual, es realmente desigual. Creo que hay un tema que, personalmente, el tema de Huawei, creo que somos pocos de los países que no hemos listado a Huawei. Creo que parte de la política debe de ser name and shame.
Si tienes un problema, tú tienes que decir con quién tienes un problema y claramente Huawei es, como se ha dicho antes, o sea, todas las empresas chinas están gestionadas, controladas por el Partido Comunista Chino, ¿no? Y evidentemente esto es un problema. Hay pocos países. Europa se ha despertado, la mayor parte de los países han tomado medidas, han listado a Huawei y, bueno, yo creo que es una cosa que habría que hacer. Y eso es, yo creo, una pequeña muestra de debilidad, incluso dentro del paquete. Yo creo que podría decir que Alemania, Italia y España somos, creo que, los únicos europeos que no hemos tomado una posición política, ¿no? en el tema, por ejemplo, de Huawei. También me sorprende ese un poco de tabú, de silencio que hay. Hace año y medio estalló el caso de las denominadas comisarías chinas. Bueno, esto que, según un informe que sacó la organización ONG, cifraba entre 7 y 10 posibles comisarías chinas, comisarías clandestinas en España. Otros países fueron al principio más vocales dentro de la Unión Europea, como Países Bajos, pero de pronto todo el mundo se ha callado, ¿no? A lo mejor nos han dicho soja también de otra manera, ¿no? Pero sí que yo veo mucha debilidad y creo que el partido tenemos que jugar nosotros con la Unión Europea y con Estados Unidos. Nosotros no tenemos masa crítica suficiente, ¿no? Sí que es curioso que este Gobierno se ha atrevido a incluir a China en los países que tienen actividad de inteligencia en España, cosa que no hizo con Marruecos, ¿no? Pero en el informe del Departamento de Seguridad Nacional, China y Rusia sí que estaban incluidos como países que tienen actividad de inteligencia. Bueno, pues yo creo que ahí somos muy pequeñitos pero que si mantenemos la cohesión dentro de la Unión Europea y creo que algunos avances se está viendo. Sobre todo, vamos a ver qué pasa en noviembre, ¿no? Porque creo que si hay la política china siempre es dividir, ¿no? Intenta dividir a Estados Unidos de Europa. Intenta dividir a los europeos entre nosotros mismos y lo han conseguido bastante bien. Lo que no ha logrado dividir aún es a Estados Unidos. China sigue siendo un tema bipartidista en Estados Unidos, ¿no? Y eso creo que es bueno. Entonces, que nosotros hayamos hecho gestos, bueno, cosas concretas como los vehículos eléctricos o esta investigación, creo que empieza a mostrar que, bueno, que empezamos, aunque muy tarde, a ir por el camino correcto, ¿no? Pero cuando tú has mencionado hace un momento la autonomía estratégica, ¿tú crees? O sea, hay muchos ejemplos que cuestionan eso. Por poner uno muy evidente, hoy en día Volkswagen produce más coches en China que en Alemania. Sí. Yo no sé hasta qué punto eso es tener autonomía. No, evidentemente no. Lo que pasa es que hay que ver, simplemente habrá que contar las veces que ha ido Merkel o que ha ido Scholz a China todos los años, ¿no? Me decían el dato hace poco que el 60% de los vehículos de exportación alemana de alta gama son a China, el 60% del mundo. Ahí, o sea, la autonomía estratégica es una cosa muy bonita, es una palabra muy bonita, son palabras muy bonitas, pero realmente el problema es la realidad, cuando la autonomía estratégica choca con la realidad. Y la realidad es que necesitamos masa, necesitamos escala. Esa escala, desde el punto de vista español, es Unión Europea y es el vínculo transatlántico. No podemos olvidarnos del vínculo transatlántico, porque es de donde venimos y donde tenemos que permanecer y lo que tenemos que fortalecer a toda costa, con problemas que tenemos. Evidentemente tenemos problemas con Estados Unidos, cómo no, pero es otra gama de problemas. Muy bien, pues algo que queráis añadir algo más. Creo que podemos terminar aquí. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Gracias, presidente, por invitarnos. Y habrá más. Muchas gracias.